Alchemist, por Stanley New. Capítulo 45. Diciembris, 1786. Crowther todavía no había regresado al cuartel general, por lo que a Helena no le quedó más remedio que dar parte a Ylva. Mientras subía a los pisos hacia su despacho ubicado en el edificio principal, Helena no podía dejar de pensar en todo lo que Ylva sabía sobre ella. Durante años había formado parte de la junta que aprobaba la beca de Helena, y lo más probable era que también estuviera en la de admisiones. El interés particular que Ylva le había demostrado desde la muerte de su padre le parecía ahora menos generoso. Ylva estaba leyendo un informe, jugueteando distraídamente con un bolígrafo en la mano, y no levantó la vista cuando el guardia dejó pasar a Helena. «Marino», pronunció con tono frío. «Siéntate, ahora mismo estoy contigo». Helena aguardó sin parar de abrir y cerrar las manos. «¿Cómo van Shiseo y tú con el anulitio?», preguntó Ylva cuando cerró la carpeta y levantó la vista. Para una mayor comodidad, el consejo había bautizado como anulitio a la aleación de lumitio con Molianshi. Aunque no se había extendido la noticia de su existencia, ya había algunos metalúrgicos y quimiatras experimentando con el material. La pregunta la tomó por sorpresa. Esperaba que le preguntara sobre Kane. «Bien, estamos terminando de sintetizar el agente quelante a partir de las muestras que recogí de Ferron. Si alguno de nuestros combatientes resulta herido con anulitio, podremos extraer todas las piezas metálicas de la sangre». La metralla que Helena había extraído no era suficiente para fabricar un arma robusta, pero la aleación no tenía por qué serlo. La fusión estaba diseñada para ser inestable, para que se hiciera añicos en el impacto y las esquirlas se deterioraran rápidamente al entrar en contacto con el torrente sanguíneo. Allí se disolvían como un veneno, atacando la resonancia de la víctima. Helena y Shiseo tenían órdenes de investigar posibles tratamientos, dado que la toxicidad en los metales era algo habitual en ciertos campos de la alquimia. Lo más lógico sería empezar con los agentes quelantes. Ylva asintió. «¿Qué piensa Shiseo?» «Cree que es imposible que el enemigo consiga suprimir la alquimia por completo mediante el método que están usando. Es cierto que impide la sanación y la cirugía alquímica, pero su uso en batalla suele ser limitado, aunque eso podría cambiar si aciertan con la ratio y la composición». Ylva entrecerró los ojos. «¿Shiseo y tú tienen algún método alternativo en mente?» Helena tragó saliva e intentó no mostrar debilidad. «Tenemos una idea, pero por el momento es solo una teoría. No disponemos de anulitio para probarla». «¿Y esa teoría se basa en...?» A Helena se le formó un nudo en el estómago. Detestaba mantener este tipo de conversaciones. «Teniendo en cuenta cómo se comporta la aleación y cómo funciona la resonancia, hacer un arma de anulitio o inyectarlo en sangre es menos efectivo que dirigirlo hacia las extremidades. Si centráramos esa interferencia en las manos, los alquimistas perderían la capacidad de percibir su propia resonancia. Shiseo cree que si combinamos la aleación con un material que tenga una gran sensibilidad a la resonancia, como por ejemplo el cobre procesado con una alta concentración de efluvios de lumitio, lograríamos una interferencia capaz de suprimir casi todas las resonancias, independientemente del repertorio de alquimista. «¿Y cómo contrarrestamos algo así?», preguntó Ylva con interés. «Bueno, podría hacerlo cualquier metalúrgico, siempre y cuando se sienta cómodo trabajando sin resonancia, aunque la mayoría de los paladinos nunca han tenido que preocuparse por eso». «Qué suerte tuvimos de que le sacaras esa metralla a Ferron», dijo Ylva, a pesar de que el tono no reflejó el sentimiento. Helena se limitó a asentir. «Aquí tienes el informe», dijo, dejando el sobre en la mesa. Ylva lo tomó y lo metió en un cajón. «Por cierto», Helena dudó y sintió que se ruborizaba hasta el nacimiento del cabello y las puntas de las orejas. «Me ha regalado un par de dagas por el solsticio de invierno. Están hechas de titanio y níquel». Sacó el paño impermeable y lo abrió sobre el escritorio para que Ylva les echara un vistazo. La mujer arqueó una ceja y contempló las dagas un instante, para acto seguido cubrirlas con la tela, como si mirarlas le pareciera de mal gusto.
A Elena se le cayó el alma a los pies. Envolvió las armas rápidamente, deseando no habérselas enseñado sin preguntar antes. Es una buena señal, ¿no? Ylva la miró con la cabeza ladeada, como si la estuviera analizando. Ferron está subiendo de rango, comentó mientras abría un cajón y sacaba otra carpeta. La dejó sobre el escritorio. ¿Lo sabías? A ella se le detuvo el corazón. Sí que se había percatado de que su informe cada vez era más oscuro. Al parecer ha superado todas las limitaciones que tenía antes de sufrir aquellas lesiones. Tiene controlados varios distritos de gran valor. Hace poco tomó posesión de la fábrica del reducto, justo donde tú vas a verlo, y está consolidando su poder a una velocidad alarmante. Es evidente que está aprovechando al máximo nuestros últimos éxitos. Ylva tamborileó los dedos sobre el escritorio, y cuando levantó la vista le dedicó a Elena una sonrisa gélida. No lo sabía, admitió la chica. Ylva negó con la cabeza lentamente. Eso me lo imaginaba. Me preocupa que se te haya olvidado de quién estamos hablando. Elena contuvo el aliento, pero Ylva continuó con calma, sin dejar de pasar páginas de la carpeta que tenía entre manos. Hace meses que circulan rumores de que Morrow tiene un arma nueva. Pensábamos que se trataba de las quimeras, como la que estuvo a punto de acabar con Layla, o del anulitio, pero no es así. No se trata de nada de eso, ¿verdad? Ylva entrelazó las manos y miró a Elena fijamente. ¿Cómo es posible que siga vivo? Crowther me pidió que hiciera todo lo posible por salvarle la vida. La mirada de Ylva pasó de la cara de Elena al cuello, donde asomaba la cadena de su collar. Elena se quedó muy quieta. Verás, Ferro no es el único espía que tenemos, continuó Ylva. Disponemos de varios informantes. Según sus informes, Ferron recibió un castigo cuando recuperamos los puertos. Un castigo brutal. Me aseguraron que estaba muriéndose. ¿Tú lo sabías? Preguntó Elena con la voz trémula. ¿Sabías lo que le hicieron y no? ¿No me lo dijiste? Ylva le dedicó una mirada penetrante. ¿Y por qué habríamos de decírtelo? Elena no encontraba las palabras. Por eso el ataque fue tan complejo y necesitó tanta información confidencial. Estaban seguros de que lo matarían por cometer ese error, porque querían que lo mataran por ello. Ylva no respondió, pero Elena empezó a entender por qué Kane la había mirado con tanto resentimiento y desconfianza cada vez que acudía a las citas. ¿Por qué no me lo contaste? Le temblaba la voz de la rabia. Ylva frunció los labios y miró a Elena con atención. Siempre has sido especialmente sincera. Esbozó una sonrisita. Por eso Luke confía tanto en ti. Si te hubiéramos contado el plan, ¿crees que habrías sido capaz de ir allí sabiéndolo todo sin que Ferron se diera cuenta? Elena empezó a temblar y la visión se le volvió borrosa. Se aferró con fuerza a los reposabrazos de su asiento. Dimos por sentado que acabarías dándote cuenta, continuó Ylva. Cuando se hizo evidente que no había sido así y que sentías que le debías algo, decidimos que era mejor que intentaras curarlo. Con suerte comprenderías que no servía de nada y acabarías trayéndonos su talismán. Ylva se aclaró la garganta. Así que ya puedes imaginar nuestra sorpresa cuando descubrimos que nuestro espía traicionero no solo había sobrevivido, sino que había vuelto ahora más peligroso que antes. ¿Cómo lo hiciste? Elena tragó saliva a duras penas. Estábamos perdiendo la guerra, y solo remontamos porque él nos ayudó a retomar los puertos. Lo hizo por nosotros. Tú no lo viste el día que volví. Ferron era consciente de que lo castigarían. Había asumido su muerte. Estaba jadeando del pánico. Si querían que muriera, deberían habérmelo dicho. Crowther me pidió que hiciera todo lo posible. ¿Qué
le hiciste. El tono de Ylva se había vuelto mucho más tenso. Usaste... Frunció aún más los labios y de nuevo buscó con la mirada la cadena que rodeaba el cuello de Elena. ¿Usaste algo para curarlo? Supuse que, si tenía que elegir entre uno u otro, preferían que sobreviviera él, respondió Elena apretando el puño. Ylva palideció. Así que usé el amuleto que me regalaste. Pensé que... ¿Le diste el amuleto a Ferron? Su voz sonó casi histérica. Elena jamás la había escuchado alzarla. No, ¿lo sigues teniendo o no? La chica sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Acto seguido se sacó el amuleto por encima de la cabeza. Tengo el amuleto. Pero la Heliolita ha desaparecido. Ylva se lo arrebató con tanta ansia que la cadena se rompió contra el guante de cuero que llevaba. Su mano derecha acarició el amuleto, ahí donde debía haber estado la piedra. Parecía completamente horrorizada. ¿Qué has hecho? Elena tragó saliva nerviosa. Se rompió y salió una especie de sustancia, algo parecido al mercurio, sé. Se fusionó con Ferron. El silencio que siguió fue casi insoportable. Ylva parecía tan perpleja que no dijo nada, solo se quedó mirando el amuleto, como si la piedra vacía fuese a materializarse por arte de magia. Elena esperó unos momentos, pero ya no podía soportarlo más. Si no querías que lo sanara, deberías habérmelo dicho. Ylva no respondió. Era incapaz de apartar la mirada del amuleto. ¿Conoces la historia de la gema de los cielos? Dijo finalmente, acariciando el engarce vacío con el pulgar. Elena sintió un miedo que le helaba los huesos. No, admitió sacudiendo la cabeza. Es un mito. Todo el mundo sabe que fue una malinterpretación. Luke me contó que no era verdad. Todas las decisiones que he tomado han sido para proteger a Luke, afirmó Ylva. No parecía estar hablando con Elena, sino más bien consigo misma o tal vez con el amuleto que tenía agarrado. No me educaron para ser su mano derecha ni para soportar la carga de este legado. Yo estaba satisfecha con mi papel, pero Luke era demasiado joven para asumir la responsabilidad del principado. He intentado tomar buenas decisiones. Ylva miró a Elena. Cuando descubrimos que eras una vivemante, pensé que serías mi salvación, que Sol me había concedido un medio infalible para protegerlo. Por supuesto, tuve que lidiar con los prejuicios políticos y Matías no me lo puso fácil. Después de todas las exigencias que te impuso, me preocupaba que el estrago te matara antes de tiempo. Este amuleto llevaba siglos bajo llave, protegido por varias generaciones de Holdfast. Confiaba en que esta guerra lo hiciera despertar de alguna forma. ¿Qué era? Preguntó Elena. Ylva se irguió apoyándose con tanta fuerza en su bastón que los nudillos se le volvieron blancos. Pasó junto a Elena y se asomó a la ventana, desde donde se veía la torre de alquimia. Mi familia construyó esta institución y esta ciudad para asegurarse de que la nigromancia no volvía a hacerse con el poder. Entregaron sus vidas a esa causa y mantuvieron secretos con el mismo fin. La mujer se sumió en un silencio profundo durante un buen rato. Elena no se atrevió a interrumpirla. ¿Has escuchado hablar del caudalón? Caudalón era el nombre que tenía Palladia antes de que se produjera la primera guerra nigromántica. La ciudad fue arrasada por una plaga y cuando el nigromante se enteró usó los cadáveres para crear un ejército. No hubo ninguna plaga, confesó Ylva sin mirar atrás. Orión contó que había sido una plaga porque esa era una explicación más amable que la verdad. Cerró la mano y apretó el amuleto junto a su pecho. El nigromante se enteró del poder alquímico de esta zona y vino a Caudalón por la gente que vivía aquí. ¿Los mató a todos? La chica no entendía el sentido del secreto. Si el nigromante había masacrado Caudalón, la historia sería mucho más creíble que la de que había encontrado una ciudad llena de cadáveres cuando más la necesitaba.
Ylva sacudió la cabeza. No, siguen vivos. Todavía están vivos. Elena la miró sin comprender. El nigromante era un vivemante, igual que tú. Aunque en aquella época esas habilidades parecían sacadas de un cuento mitológico. Llegó a caudalón haciendo milagros. La gente pensaba que era un dios. Le erigieron un templo en la meseta, le entregaron todo lo que pidió, y él les prometió la inmortalidad a quienes tuvieran fe. Sin embargo, un día los convocó a todos en una asamblea multitudinaria, en un sitio secreto que había excavado bajo tierra, y declaró que si confiaban plenamente en él, les concedería la inmortalidad. No sé exactamente qué hizo, pero cuando terminó el templo estaba lleno de cadáveres, y las almas de los presentes se habían fusionado. Se habían combinado para formar esta sustancia. El nigromante usó el poder que emanaba de esa gema para reanimarlos a todos. Ylva empezó a caminar de un lado a otro, cojeando. El bastón temblaba constantemente en sus manos. Estaba demasiado nerviosa para quedarse quieta. Cuando Orión se enfrentó al nigromante, las almas todavía conservaban conciencia. Sabían que los había traicionado, que el regalo de la inmortalidad los condenaba a ser esclavos toda la eternidad. Durante la batalla, el nigromante perdió el control y la gema se volvió en su contra. Se produjo un fogonazo tan brillante como el sol que iluminó todo el valle y aniquiló al nigromante y a todos los necrómatas en un estallido de fuego. Cuando todo terminó, solo quedaron Orión y sus seguidores. Ylva negó con la cabeza. Si alguien hubiera conocido el verdadero origen de la gema, Orión temía que otros intentaran usar el mismo método. Así que cuando los testigos de la batalla dijeron que la gema había sido un regalo de Sol, Orión no tuvo más remedio que permitir que lo creyeran. Ylva se quedó callada con tristeza. ¿Todo es una mentira? La mujer se giró hacia ella y le lanzó una mirada furibunda. ¿Qué otra cosa podía hacer? Elena se levantó exasperada. Decir la verdad. No podemos inventarnos la historia para que encaje en lo que deseamos creer. ¿Es que no ves a dónde nos ha llevado esto? Luke piensa que debe suceder un milagro, que aún no ha ganado la guerra porque no ha sufrido lo suficiente, porque no se parece a Orión, porque no se lo merece, y que todo es culpa suya. Pero ese milagro nunca llegará. Lo estás torturando con una mentira. Por eso soy yo quien le concede milagros, espetó Ylva. También estaba enfurecida, como si Elena fuera una traidora. ¿Crees que quiero hacerlo sufrir? Quisiera contárselo, pero ¿cuándo es el momento adecuado? Apolo debía haber sido quien se lo explicara cuando tuviera edad suficiente y estuviera listo para comprenderlo. Hay que respetar ciertas pautas, pero todo se vino abajo cuando Ferron asesinó a Apolo y desató la guerra. Ahora lo único que puedo hacer es mantener viva la fe para que Luke no pierda la esperanza. La historia de la ciudad, del principado, de la fe, todos los murales y amuletos, todo era mentira. Tienes que contarle la verdad a Luke. No puedes seguir haciéndole esto. ¿Y qué crees que pasará cuando lo sepa? Cuando sepa que no recibirá ayuda de los dioses, ¿qué le quedará entonces? Ylva fulminó a Elena con la mirada. Es un riesgo que no podemos correr. Y ahora me has dejado sin más opción que tomar decisiones terribles. Elena apretó la mandíbula. Estaba demasiado enfadada para aceptar la culpa. ¿Por qué me diste algo así sin explicar lo que era? Los ojos de Ylva brillaron con intensidad. Porque intentaba salvarte, evitarte sufrimiento. Pensé que este maldito amuleto sería capaz de contener el estrago y parece que así ha sido. Pero cuando Ferron puso sus condiciones, Crowther pensó que no nos quedaba más remedio que aceptarlas. Aquella noche me planteé quitártelo y lo habría hecho después de lo que le dijiste al consejo. Pero entonces recordé la cara que pusiste cuando te lo entregué. Creí que lo considerarías un tesoro, que lo cuidarías. Pero has cometido la mayor de las estupideces.
Ilva pareció desfallecer y estuvo a punto de desplomarse en el asiento. No tienes derecho a mentirme para luego enfadarte porque he cometido el error de creer tus palabras, replicó Elena. Si la gema es tan especial, ¿por qué no se la diste a Luke? El semblante de Ilva se contrajo con amargura. No responde a los Holdfast. Apartó la vista de Elena con los dientes apretados. Ni siquiera en manos de Orión fue más que una piedra dura y fría. Jamás mostró su poder a ninguno de sus descendientes. Se volvió cálida para algunas personas, pero siempre se enfriaba con el tiempo. Pero contigo funcionó. Podrías haber hecho lo que fuera con ella, pero decidiste gastarla para curar a Ferron. Siento mucho no ser la marioneta que tú querías que fuese, repuso Elena con amargura. Se incorporó con dificultad. Era como si el mundo entero hubiera desaparecido bajo sus pies. No sabía cómo asimilar lo que acababa de descubrir. Después de haber pasado tanto tiempo sintiéndose culpable por su falta de fe, resultaba que todo era un invento. Ya no sabía qué era real y qué no. Todo había sido un engaño enrevesado hasta que la vendieron a Kane. ¿Y Luke? Le dolió en el alma pensar en su amigo. ¿Qué haría si se enteraba de la verdad? ¿Debía ser ella quien se lo contara? La religión era un tema del que siempre había evitado hablar, así que ¿por qué iba ahora a sincerarse y destruir todas sus creencias? No podía hacerlo. Había demasiado en juego e Ilva lo sabía. Elena se detuvo bajo el marco de la puerta. La próxima vez, será mejor que me digas qué quieres en vez de confiar en que fracase cuando tú lo consideres oportuno. Tal vez así evitemos decepcionarnos la una con la otra. ¿Quieres que te sea sincera? La voz de Ilva era viperina. Quiero que mates a Kane Ferron. Elena se quedó paralizada y se giró lentamente. Ilva la miró fijamente a los ojos. Había recuperado la compostura y volvía a mostrarse fría como un lago. Nuestra intención desde el principio fue que muriera, pero quiero que lo hagas tú. Has creado una nueva amenaza para Luke, así que debe ser tú misma quien le ponga fin. Kane no nos ha traicionado. Asesinó a mi sobrino. La voz de Ilva resonó como un látigo. Elena se percató de la furia y el odio que mantenía ocultos bajo la superficie. Ahora estaban emergiendo de lo más hondo como si fuera una bestia. ¿Qué pretendes hacer? ¿Esperar a que elija a su próxima víctima? ¿Cuántas vidas estás dispuesta a arriesgar? A Elena se le formó un nudo en la garganta. No puedes pedirme que traicione, ¿por qué no? ¿Qué ha hecho por ti, Marino, salvo tratarte como la idiota que eres? Te da unas cuantas baratijas y ya estás dispuesta a ofrecerle tu lealtad. Los ojos de Ilva repararon en la tela impermeable que Elena seguía aferrando entre las manos. Si Ferron quisiera poseerte, ya lo habría hecho. No eres más que un juguete para él. Se dedica a darte cuerda y ver cómo das vueltas. No, estoy avanzando. Si me dejas algo más de tiempo, conseguiré lo que Crowther me pidió. A Ilva se le escapó una carcajada seca y llena de escepticismo. Crowther estaba muy equivocado si pensaba que serías capaz de domar a Ferron. Ni siquiera un perro te haría caso. Sacudió la cabeza con desdén. Pero adelante. Eres libre de negarte a hacerlo. Sinceramente, no importa. Tenemos pruebas suficientes para demostrar su traición. Jan ha reunido un buen montón de documentación. No nos costará nada entregársela a los inmarcesibles. Te aseguro que este asunto está más que blindado. ¿Prefieres que hagamos eso? ¿Crees que esta vez lo matarán de una vez por todas? Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. No pueden hacerle eso. La mujer ni se inmutó. ¿Por qué no? A mí me parece lo más adecuado después de todo lo que ha hecho él. De hecho, diría hasta que se lo merece. Fue entonces cuando Elena cayó en la cuenta de algo de lo que debería haberse percatado desde el principio. Ilva solo buscaba venganza,
Mientras que Crowther pensaba en la guerra civil, analizaba los tejemanejes políticos de los países vecinos, la estrategia bélica de Ylva se reducía a un tema personal. Todo giraba en torno a Luke, al legado de su familia y a una sed implacable de venganza. Crowther era lo suficientemente ambicioso como para querer que Elena se ganara la lealtad de Kane para usarlo a largo plazo. Sin embargo, Ylva nunca había contemplado ese objetivo. Pero lo necesitamos. Sin él no habríamos avanzado tanto. Si lo perdemos, la guerra volverá a torcerse y la gente culpará a Luke. Ylva sonrió, ladina. Afortunadamente, en los últimos meses, Ferron se ha convertido en pieza clave entre los inmarcesibles. Cuando desaparezca sin dejar rastros, se generará el caos en sus filas. No puedes hacer esto, repitió Elena. Estoy intentando salvar a todo el mundo, Marino. La voz de Ylva se rompió de la emoción. Y eso te incluye a ti. Por mucho que lo hayas idealizado, Kane Ferro no es una persona, sino un monstruo. Ylva se llevó la mano al corazón, un gesto que solía reservar para hablar de Apolo. Deberíamos haberlo eliminado a él y a su familia hace tiempo, pero a Paul le preocupaba la reacción de los gremios. A pesar de las sospechas que rodearon su nacimiento, dejó que ese chico estudiara en la academia, y mira cómo le pagó su generosidad. No cometeré el mismo error con Luke. Ylva, por favor, puedo conseguir que me sea leal, solo necesito tiempo. La mujer la miró fijamente. Estás eligiendo a Ferron antes que a Luke. Vas a renunciar a los votos que hiciste. La pregunta la dejó helada. No, repuso rápidamente. No, repitió con la voz quebrada. Soy leal a la causa, pero... Tragó saliva varias veces. Si tuviera alguna prueba de que me es leal, de que hará todo lo que le pidas, ¿permitirás que siguiera con vida? Si no lo consigo, te juro que lo mataré yo misma. Porque si es leal, podría sernos de utilidad. Por favor, Ylva. La mano derecha de Luke dejó escapar un suspiro. Parecía cansada. Si eres capaz de poner a Ferron de rodillas, si consigues que se arrastre y esté dispuesto a hacer cualquier cosa, te dejo quedártelo. Te doy un mes. Luego negó con la cabeza. Pero sé sincera contigo misma. La gente como él no sabe lo que es la lealtad. Los Ferron son tan corruptos como el hierro que tanto aprecian. Elena sintió un nudo en la garganta que apenas le dejaba hablar. Lo conseguiré. Sea como sea. Terminaré el trabajo. Dile a Crowther que no envíe esa documentación. Ylva apoyó los codos en el escritorio y la cadena del amuleto vacío quedó colgando entre sus dedos. Tienes un mes, Marino.